Sí, full screen. Ujujú. Vamos a dar unos minutitos, un minutito para que se vayan acercando y ahorita ya comenzamos. Vayan ingresando a la plataforma. Y a ver si alguien más se... Muy bien. Bueno, pues al parecer hoy tenemos poco quórum. Puede ser que sea el cambio de horario. Que por cierto, yo me desperté a las 6 de la mañana, pero seguramente es el cambio de horario, ¿no? Que sí. Y bueno, pues nada, vamos a, vamos a empezar. El día de hoy es una clase realmente muy relajada. Hoy sí, bueno, por lo menos esta parte. Ya la otra ya será un poquito más complicada. Aquí está. Descartar. Y el día de hoy, en mate básicas, dos personas más, un segundo. Ahí está. Porque me faltaba Marco. No, ya están todos. Les decía, bueno, que vamos a, es una clase sencillita. Esta ya la siguiente se complicará un poquito, ya la después de clases, después de contabilidad, para que podamos ver nuestros ejercicios y por ahí si tenemos alguna duda. Empezar. El día de hoy vamos a ver el tema número 6, último del programa, que es bonos y depósitos bancarios. Solamente vamos a ver los bonos, los depósitos los vamos a ver hasta la próxima clase, ¿vale? Porque quiero detenerme ahí en varios elementos que son importantes desde el punto de vista financiero. Y bueno, dentro de los bonos y las obligaciones, lo primero que tenemos que establecer es qué es un bono. Y un bono es un instrumento de deuda que emite una empresa o administración pública para financiarse. Ojo, los bonos lo pueden emitir tanto las empresas privadas como los gobiernos. En la antigüedad solamente los bonos los emitían los gobiernos, pero hoy como tenemos empresas súper gigantescas, ya se pueden dar ese lujo. Por ejemplo, el caso de Coca-Cola, en México todavía no lo hace, pero en Estados Unidos sí emite bonos. La empresa Nike en México todavía no lo hace porque no hay suficiente garantía, pero en Estados Unidos sí emite bonos, ¿no? Y muchas empresas en China emiten bonos. Entonces, los bonos decíamos que pertenecen tanto a las empresas privadas como a las empresas públicas y cuando emitimos un bono es porque estamos prometiendo devolver el dinero que se nos presta más un interés. Y en términos de bono, ese interés va a tener el nombre de cupón. ¿Sale? Entonces, en los bonos tenemos el pago del bono más el cupón. No es otra cosa más que el pago de capital más los intereses, pero tenemos que ser respetuosos de los tecnicismos que se utilizan en cada una de las áreas. Entonces, en ese sentido, bueno, pues vamos a llamarlos cupones, tal cual se expresa. Entonces, es importante que
nosotros vayamos entendiendo para qué nos sirven los bonos. Y los bonos sirven como instrumentos de financiamiento que las empresas pueden utilizar para poder crear ya sea productos, ya sea infraestructura, ya sea nuevas inversiones o diversificar las inversiones en términos de su empresa. ¿Vale? Los cupones y los bonos normalmente se van a cobrar a renta fija, que bueno, ya sabemos lo que es la renta fija desde el punto de vista matemáticamente financiero. Decimos que los bonos son una de las principales fuentes de financiamiento de las empresas y de la administración pública, que mediante la emisión de bonos materializa la deuda entregando a sus prestamistas un activo financiero. Hay varias formas de que a la persona que nos presta el dinero le devolvamos su inversión. ¿Sale? Pero desde el punto de vista de yo inversor para bonos, el comprador de un bono entrega una cantidad de dinero llamada capital del bono a la empresa emisora del bono, la que recibe el préstamo. La empresa se compromete a devolver en una fecha de vencimiento previamente establecida la cantidad que le hemos prestado más un interés o un cupón previamente establecido. Por eso los bonos se consideran activos de renta fija, ya que independientemente de cómo vaya la empresa, nosotros vamos a recibir al final del periodo nuestro bono y nuestro cupón. ¿Sale? También debemos recalcar que la emisión de bonos no son para periodos cortos de tiempo. Normalmente son para periodos de entre 12, 15 y hasta 25 años. Entonces, si alguien quiere invertir en bonos, debe estar consciente de que su dinero se va a quedar en la empresa durante largos periodos de tiempo, pero también debe estar consciente de que el dinero prácticamente está seguro. ¿Por qué está seguro? Porque normalmente cuando nosotros lanzamos la emisión de bonos es porque tenemos inversiones pues prácticamente seguras, ¿no? ¿A qué se refieren con inversiones totalmente seguras? Bueno, en el caso de la Ciudad de México, nosotros tenemos, por ejemplo, ahorita se inauguró el cablebús y el cablebús es una obra que está asegurada, muchachos, porque en las dos zonas donde se ubicó hay una gran cantidad de población, hay una gran cantidad de personas que los van a usar prácticamente los 365 días del año. Y entonces, aunque haya inversionistas, sabemos que en el periodo dentro de 5 o 6 años o 10 que cobren su bono, lo van a cobrar seguramente, ¿no? Porque la información financiera es que después de 2 o 3 años esté pagado el proyecto y después del quinto o sexto año ya todo es ganancia, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a valorar un bono? El valor actual de un bono es igual a los flujos de caja que se van a recibir en el futuro, descontando al momento actual la tasa de interés, es decir, el valor de los cupones y el valor nominal del día de hoy. En otras palabras, tenemos que calcular el valor actual neto del bono, lo que nosotros en finanzas conocemos como el VAN. Y ustedes lo van a conocer cuando veamos finanzas, ya sea que yo les dé la materia o que alguien más les dé. Y entonces aquí la operación es extremadamente simple. Sí quiero que lo copien. No sé si lo alcancemos a ocupar hoy, pero seguramente el siguiente sábado sí, donde tenemos el precio del bono y el precio del bono es igual al cupón de la primera partida o del primer ciclo y el cupón del segundo ciclo. Hay ocasiones en que las empresas te dicen, te voy a dar 1, 2, 3, 4 cupones, ¿no? Y bueno, ya se pacta con anterioridad. El cupón 1 es igual a 1 más el interés y el cupón 2 se suma, es también igual a 1 más el interés al cuadrado, lo que al final nos da el cupón final, que no es otra cosa más que la suma de cupones, la suma de estos, a valor nominal. El valor nominal es la cantidad de dinero que recibiría al momento de la entrega del bono, entre
la tasa de interés al cuadrado más 1. Y esa sería la percepción del bono. Realmente es muy simple. Lo que complica el cálculo del bono no es su fórmula, sino la interpretación y el acuerdo que nosotros al cual podríamos llegar en el momento de firmar la emisión de los bonos. ¿Vale? Espero que lo hayan copiado o que lo estén copiando para yo poder continuar, muchachos. Y entonces les repito, la verdad, la fórmula es muy simple y todo depende de la estructura del ejercicio para poder determinar cuánto le tenemos que pagar a la persona. Y vuelvo a reiterarlo porque esto es bien importante, la emisión de bonos es para periodos de largo plazo. Si tenemos periodos de 25 años, normalmente daremos 2, 3 cupones. Si tenemos periodos de 10 años, daremos un cupón. Si tenemos periodos de 15 años, estaremos otorgando a lo mejor 2 cupones y medio, porque incluso también podemos establecer la venta de cupones en partes, ¿no? No cupones completos. Entonces, bueno, pues esa es la posibilidad que tenemos. Y sobre esa información nosotros tendremos que hacer la resolución del ejercicio. Que reitero, no tiene mayor complejidad esta pequeña fórmula. Cuando hablamos de riesgo del bono, cualquier inversión, muchachos, es riesgos. O sea, no hay una inversión que no tenga riesgo. Pero en términos de bono, prácticamente el riesgo es pues muy, muy pequeñito, a menos de que tengamos un riesgo de crédito, ¿no? Donde es la posibilidad de que el emisor del bono no pueda hacerse cargo de la devolución del préstamo. No, casi no sucede. Por ejemplo, en las empresas puede que alguna vez pase, pero hay otros instrumentos para recuperar nuestro dinero, ¿no? Puede que no lo recuperemos todo, pero al final recuperaremos una parte. Es con la declaratoria de quiebra, ahí podríamos recuperar nuestro dinero, y desde el punto de vista de los gobiernos, ellos no tienen la posibilidad de tener riesgo crediticio. Solamente, y eso es muy pequeño, porque no todos los países lo tienen, en México tenemos el caso de Pemex y la compañía de Luz y Fuerza, que son compañías que sí tienen riesgo crediticio. Entonces, lo más seguro es que si Pemex sacara una emisión de bonos, ustedes como inversionistas o como asesores de personas que tienen mucho dinero, le dirían, ¿sabe qué, señor? No invierte en Pemex porque su riesgo crediticio es alto. ¿Sale? Igualmente, si ustedes tuvieran que asesorar a alguien, una empresa, por ejemplo, Alibaba, que es China, que tiene ahorita problemas financieros un poquito graves, si emite bonos, lo más seguro es que ustedes dirán, ¿sabe qué, señor? No invierta porque puede que haya riesgo crediticio, ¿no? Y en el segundo es el riesgo del mercado, la posibilidad de que disminuya el precio del bono ante variaciones en los tipos de interés y en los tipos de mercado. Cosa que sí sucedió, esto sí sucedió en 2020, producido por la pandemia, ¿no? Aquí sí tuvimos un riesgo de mercado y, por ejemplo, ahorita nosotros vamos a tener, y seguramente ustedes lo van a ver en próximo 2021, donde si van a querer cambiar su celular, les va a costar un poquito de trabajo, sobre todo si lo quieren de alguna marca en específica o si lo quieren de gama media hacia arriba, porque vamos a tener una escasez de chips, ¿no? Y la escasez de chips va a afectar, sí es un problema macroeconómico, sí va a afectar prácticamente a toda la economía global, y ahí vamos a tener un riesgo de mercado para todo el 2022. Pero esto es producido también por el proceso de 2020 de la pandemia. Y esos son los únicos dos riesgos que tenemos. ¿Sí son a considerar? Sí. ¿Pero son fácilmente identificables? Sí.
Luego vamos a tener tipos de bonos. Entre los tipos de bonos más comunes tenemos los bonos del Estado, ¿no? Que son para hacer obra pública, para hacer infraestructura. Por ejemplo, las carreteras de México-Cuernavaca, la México-Acapulco, son bonos emitidos por el gobierno para que se construyera la carretera, ¿no? Y el empresario, después de cierto tiempo, se va a quedar con las ganancias de toda la caseta, ¿no? Que son acuerdos a los que se llevan. Y tenemos los bonos corporativos, que son bonos emitidos por empresas para financiar su actividad económica, que es mucho, por ejemplo, de lo que hacen las industrias TELSA. Las industrias TELSA emiten bonos corporativos para que se les inyecte capital y capital y capital, y en algún punto, en algún punto van a tener que regresar dicha inversión. También podemos distinguir entre los bonos por su calidad crediticia, y según su calidad crediticia tenemos calificaciones aprobatorias y calificaciones no aprobatorias. Hay empresas muy especializadas, ¿no?, que se encargan de establecer el ranking de las inversiones. Y tenemos perdón, grados de inversión para diferentes tipos de empresas, ya seas que seas el gobierno, ya seas que seas un privado. Y entonces, por ahí van a escuchar que, por ejemplo, los Moody's hablan de que hay una calificación aprobatoria, o el rating BBA, que también nos habla de una aprobación en los bonos emitidos, o las calificadoras Fitch, ¿no? Esta es una calificadora que también nos dice si es posible que nosotros invirtamos en la compra o adquisición de bonos. Después tenemos los bonos de alto rendimiento, que tienen una calificación crediticia de alto rendimiento, lo que supone que tienen una baja calidad crediticia y por tanto un alto riesgo de impago. Y volvemos al caso de las empresas Tesla, ¿no? Donde Tesla se propone para 2035 empezar a construir en Marte. Y entonces aquí la gran pregunta ¿es riesgosa esa inversión, muchachos? Ya se hizo el silencio incómodo. Sí, muchachos, es muy riesgosa esa inversión. ¿Vale? ¿Por qué es riesgosa? Porque no sabemos qué tan problemático será construir en Marte. ¿Vale? Entonces, tenemos bonos de grado de inversión donde estamos 100% seguros que nos van a pagar nuestro dinero, y tenemos bonos de alto rendimiento donde estamos seguros que el riesgo es alto y que ya dependerá de si nosotros queremos entrarle o no. ¿Sale? Entonces, sí, forzosamente tiene que haber dos tipos de bono: bonos con grado de inversión, donde yo le entro, no hay problema, y bonos de alto rendimiento, donde me van a dar, si funciona, me van a dar mucho dinero, me voy a hacer más millonario de lo que ya soy. Y normalmente es importante distinguir cuando el cupón, esto es el interés del bono, se reparte. Y tenemos tres tipos distintos de bono. El bono de cuota fija, que normalmente reparte periódicamente el cupón. Esto es un 5% anual, que lo puede hacer durante 10 o 15 años, ¿no? Que ya tenemos la fórmula. También podemos entregarlo semestralmente, ¿no? Esto es para 2 periodos, lo que le tocaría 2.5 de cupón, ¿no? Y ahí tendríamos que establecer la referencia entre la cantidad del bono o dividir el bono dentro de los periodos del año. ¿Sale? Siempre y cuando sea bono de cuota fija. Pero si tenemos bono cupón cero, este título no paga intereses hasta la fecha del vencimiento. Es decir, entrega los intereses junto con el importe del préstamo final.
¿Sale? O sea, yo te presté 5 pesos y me vas a regresar 5 de intereses. Y si es un cupón cero, me vas a entregar al final del periodo, al final de los 10 años, me vas a entregar 10 pesos. 5 de mi bono y 5 de mi cupón. ¿Sale? Si ustedes no quieren, o si ustedes como asesores de inversión no quieren esta forma, pues pueden optar por el bono por cupón fijo, donde cada semestre o cada año me va a estar dando un porcentaje de cupón que me corresponde. Y al final del periodo, esto es los 10 o los 15 años, solamente me va a regresar el monto del capital o del bono que yo adquirí. Entonces son formas y sobre de ellos nosotros podríamos empezar a jugar con la información financiera para determinar qué nos conviene más. Y el tercero es el bono de cupón flotante, donde son títulos que proporcionan sus intereses a un tipo flotante vinculado a la evolución de los intereses del mercado monetario. Estos son riesgosos porque corresponden a determinar si el mercado está caminando bien, nos darán un cupón más alto, o si está el mercado contraído, nos darán un cupón más bajo. Y entonces aquí ya dependerá qué tipo de cupón ustedes decidan contratar. Dentro de los bonos, nosotros tenemos el pago de las obligaciones o establecer las obligaciones, y tenemos la clasificación. Y dentro de las obligaciones tenemos las obligaciones nominativas, donde un bono debe tener el nombre del propietario, ¿no? Aunque parezca como algo muy simple, se tiene que cumplir. Tenemos obligaciones al portador, donde tenemos el nombre del propietario. Ustedes pueden comprar su bono, pero pueden tener un portador distinto, ¿no? Que es lo que hacían muchos empresarios en los 80s. Alejandro compraba un bono y se lo dejaba a su hija o a su hijo, ¿no? Dentro de 25 años, ¿no? O sea, esto es por estas fechas, mi hijo o mi hija iba a cobrar su bono y era totalmente permisible, ¿no? O sea, es permitido, ¿no? Que haya una obligación nominativa donde yo lo compré, pero alguien lo va a aportar, que puede ser un familiar directo. Según el tipo, la obligación, según el tipo de garantía con que se respalda, tenemos bonos fiduciarios, ¿no? Que aquí tenemos una empresa que es la encargada de tener otro dinero en caso de que algo malo suceda para pagar el bono. La garantía hipotecaria, donde yo como empresario tengo terrenos, edificios, bodegas, extensas cantidades de tierra, y con eso podría pagar mi bono, que ya es muy poco probable en la actualidad, ¿no? Y tendríamos la garantía prendaria, ¿no? Donde no te puedo pagar el bono, te doy en prenda mi edificio, ¿no? De 35 pisos. Y son formas de que aseguremos el pago de la obligación contraída. También tenemos los elementos de quirografía, que son garantías que se otorgan al emisor por su buena reputación en cuanto a su cumplimiento con sus obligaciones contraídas. Este ya no se utiliza, pero lo tenemos que mencionar, donde nunca he debido un peso como inversionista o como empresario y mi reputación me avala, ¿no? O sea, ya no, las formas financieras ya no funcionan así. Tenemos las obligaciones por cupones, que generalmente tienen impresa la fecha del vencimiento en el cual se deberá pagar los intereses, y este es un documento legal, ¿no? Que nosotros le entregamos a la gente que nos presta dinero para poder tener un documento que avale que se hizo la transacción. También tenemos algunas obligaciones no presentadas en cupones, ya que los intereses que se generan son capitalizables y se pagan al vencimiento del documento. Y aquí regreso a ya si es un cupón fijo, si damos el documento firmado y avalado. Si es un cupón cero, no lo damos porque necesitamos esperar al final del periodo, y tampoco damos cuando es un cupón de carácter flotante. En ese sentido, no lo damos, ¿no? Y entonces ahí emitiríamos algún tipo de contrato. También se pueden encontrar las obligaciones a bonos que pagan intereses en ninguna ocasión.
este tipo de documentos se vende en un valor. ¿A qué se refiere? Que yo puedo tener un documento y le puedo vender mi bono a otra persona y esa persona al final del periodo lo puede cobrar. Esto también es válido. Y dentro de las inversiones bursátiles, nosotros contaríamos con lo que es la definición de inversión bursátil, la cual nos permite establecer que una inversión bursátil implica la compra y venta de acciones o instrumentos de deuda que permiten a los inversionistas incrementar su capital a los demandantes de recursos financieros y proyectos de inversión. No es otra cosa, la inversión bursátil no es otra cosa más que la compra de acciones, muchachos. ¿Sale? La compra de acciones se conoce como una inversión bursátil. Por lo tanto, las inversiones bursátiles también nos funcionan para la venta de bonos. Lo que implica que una inversión bursátil es la acción en la cual una empresa puede adquirir acciones a partir de la oferta y la demanda de las empresas. La oferta y la demanda para capital o la venta de acciones se va a llevar a cabo en la Bolsa Mexicana, en la Bolsa Mexicana de Valores o en la Bolsa de Estados Unidos de Valores o en la Bolsa Alemana de Valores, ¿no? Cada país va a tener una bolsa de valores, la cual se van a cotizar a partir de oferta y demanda las acciones. Las empresas que cotizan en la bolsa de valores son más atractivas a nivel local que internacional. Esto es cierto, ¿no? O sea, normalmente cada país tiene su bolsa de valores y compran acciones de los países de origen. Normalmente no compran acciones de otros países, a menos que sean acciones por tecnología. Esas sí valen mucho y sí se utilizan, ¿sale? O sea, sí puedo comprar acciones de Estados Unidos por tecnología. Y por norma en la venta de acciones se debe ser transparente y se debe estar regulado por los gobiernos. No se pueden vender acciones sin que el gobierno se entere de que esta acción está sucediendo, ¿vale? Y las acciones, bueno, la emisión de acciones nos permite que la inversión llegue al país considerando que hay estabilidad económica, ¿sale? Normalmente para invertir en la bolsa de valores se requieren pues cumplir con ciertos requisitos que no son pocos y los requisitos más básicos son que debemos tener un historial de operaciones crediticias impecable, ¿no? Por más de 3 años, ¿no? Debemos estar, por lo menos tener un saldo mayor de 20 millones de unidades de inversión o lo que nosotros conocemos como las UDIs. Debemos tener una buena información financiera. Debemos tener saldos positivos en nuestros balances corporativos. Si no los tenemos, no nos van a dar permiso de comprar acciones. Y debemos tener por lo menos en nuestra acta constitutiva 200 inversionistas que ya hayan tenido por lo menos un año con nosotros, ¿no? También nos debemos acatar a las normas de código y éticas de las mejores prácticas corporativas. Y si no nos acatamos, vamos a hacer procesos de sanción. Y aquí se preguntarán cuál es el precio de una acción. Bueno, aquí varía mucho, es realmente muy, muy fluctuante el precio de una acción y están sujetos a la oferta y la demanda de las empresas, ¿no? Normalmente una empresa de un costo elevado serán $10, $12. Una acción barata serán a lo mejor $3, $2. Pero aquí el problema es que no podemos comprarlas así, porque sí, o sea, yo no puedo llegar a la Bolsa Mexicana de Valores y decir, deme 2 acciones, ¿no? Y pagar 15 pesos. No funciona de esa manera, al menos en México no. Aquí debes tener una estructura empresarial y debes tener los requisitos antes señalados para poder adquirir una acción.
Y también hay otros requisitos donde el mínimo que podemos comprar son 200,000 pesos en acciones. Eso es lo mínimo. Y tenemos que verificar de dónde sacamos el dinero y tenemos que pagarle a un corredor de bolsa. El corredor de bolsa pues va a cobrar sus honorarios correspondientes por el manejo de las acciones compradas o vendidas. Entonces ahí no es algo que a todos podamos aspirar, ¿vale? Entonces, porque muchas veces los muchachos dicen, quiero comprar una acción. Sí, pero en México no es posible. En Estados Unidos sí lo es, o al menos lo era. ¿Cómo opera el mercado de valores? Bueno, la Bolsa Mexicana de Valores cuenta con el índice de precios y cotizaciones, lo que nosotros conocemos como los IPC, ¿no? El índice de precios y cotizaciones de las acciones, no de los productos. Hay que aclarar. Es un indicador que mide el comportamiento del mercado y que calcula la cotización de la acción más la negociación. Es decir, se toma una muestra balanceada y representativa de la bolsa de tal forma que el índice de precios y cotizaciones sube o baja. Se puede hacer estimaciones del comportamiento a mediano y corto plazo. ¿Vale? Algo similar sucede en el índice Dow Jones, que es el índice para los Estados Unidos, ¿no? O también el índice Nasdaq, que el índice Nasdaq mide el precio de las tecnologías por acción. Esto es lo que valen las acciones, por ejemplo, de Apple, de Samsung, de Google. Ellos son encargados de medir cuánto vale cada acción. ¿Vale? Y dentro de los mercados de capitales existen dos maneras de negociar: los activos o valores. El mercado primario, que son acciones que valen mucho dinero, o el mercado secundario, que son acciones que siempre se están moviendo en la bolsa mexicana o en la bolsa de valores de cualquier país, pero que no representan un gran atractivo para todas las empresas. Entonces, siempre vamos a hablar de acciones primarias o acciones secundarias. Siempre las empresas van a querer comprar acciones primarias, y las empresas que se dedican a la compra y venta de acciones normalmente comprarán acciones de carácter secundario. Y eso sería todo por mi parte, muchachos. No sé si tengan alguna duda, algo que quieran agregar, algo que quieran comentar para yo poderles responder con muchísimo gusto. Yo, profe, ahí menciona que, por ejemplo, deben de tener las empresas y llevar a cabo el código de ética. Entonces, sí. ¿Qué pasa en el caso de que nada más, o sea, eso se tiene que seguir sí o sí, o nada más lo hacen por cumplir con este documento? Bueno, aquí se debe cumplir sí o sí, y te platico por qué. Porque una mala práctica ética o moral de la empresa o de sus accionistas implica un riesgo de inversión, y lo que va a pasar es que si tu acción valía 5 pesos, con una conducta incorrecta a las normas de ética o morales de la empresa, lo que va a hacer es que tu acción empiece a valer menos, y esto va a repercutir en tus accionistas, que lo que van a hacer que cuando empiece a bajar la acción, lo que van a hacer es las van a vender, y tú te vas a quedar sin ese recurso. Por eso es que es importante, es importante que las empresas que cotizan en la bolsa no tengan escándalos, porque las acciones bajan. Una de las pocas empresas importantes que tiene acciones en la bolsa es Televisa. Y Televisa, bueno, el grupo Bimbo, pero Televisa, como es una empresa de espectáculos, debe cuidar mucho su imagen, porque la imagen hace que las acciones valgan menos o valgan más. Y entonces, por eso es que se deben seguir las normas de conducta éticas y morales que se les marca en el desarrollo de la compra de acciones. Pero sí las tienes que seguir. E incluso, por ejemplo, el Club América, que es uno de los clubes que depende de Televisa, trata de disminuir la problemática que se pueda suceder con sus jugadores, porque habla de empresas que deben tener conductas intachables, ¿no? Al día de hoy.
Por eso es que las empresas, por ejemplo, en Estados Unidos, tratan de evitar los escándalos para que la venta de acciones no disminuya o no se vendan y se queden sin capital. No sé si me expliqué, Diana. Sí, profe. Muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda? Nada. Bueno, pues los veo a las 2 de la tarde y después pasadito para ver nuestra materia de contabilidad. Y ya los dejo a desayunar. Cuídense mucho. Nos vemos en un ratito. Bye. Gracias.